Cuidados generales, lactantes tiernos. En los lactantes tiernos, la atención de enfermería debe estar enfocada a la atención de la vía aérea, los cuidados de la piel, planes individualizados, alimentación, controles vitales, termorregulación, monitoreo y control del dolor, acompañamiento e información a la familia, observación continua, prevención de infecciones intrahospitalarias, higiene y confort, oxigenación. Salvar vidas está en tus manos. Prevención de infecciones. ¿Cómo lavar las manos? El primer paso es humedecer las manos. Seguidamente, tomar jabón del dispensador. Frotar las palmas y el dorso de ambas manos haciendo énfasis entre los dedos. Lavar las muñecas y los antebrazos. El siguiente paso es enjuagar bien las manos. Realizar un secado meticuloso con toallas de papel y cerrar la canilla con las mismas toallas de papel que se usaron. Al término de este procedimiento, las manos están seguras. Prevención de infecciones respiratorias. Existen varias medidas para prevenir las infecciones respiratorias. El adecuado lavado de manos y el uso de alcohol en gel son unas de las medidas que se deben tomar para prevenir enfermedades respiratorias. Ventilar los ambientes en los que haya mosquiteros en las aberturas, evitar la exposición al humo de tabaco y otros irritantes del medio ambiente, mantenerse abrigado cuando se está expuesto al frío, usar pañuelos descartables cubriendo la boca y la nariz al estornudar, descartar siempre e inmediatamente el pañuelo en la basura, proteger la zona de la boca y la nariz con el antebrazo al estornudar, mantener a los lactantes, en especial a los menores de 4 meses, alejados de personas con tos o que presenten síntomas de enfermedades respiratorias, amamantar hasta los 6 meses de forma exclusiva. Por último, y no menos importante, una forma de prevenir la gripe es la vacunación. La prevención de infecciones respiratorias con vacunas está dirigida a niños, familiares, acompañantes y cuidadores, personal de la salud. En todos los niños, lo primero y fundamental es verificar que el certificado esquema de vacunación esté vigente, debiéndose actualizar si está vencido. Verificar si corresponde que el niño reciba las vacunas no obligatorias que previenen infecciones respiratorias, como la antigripal y antineumo 23. Si no las ha recibido, hay que indicarlas. Preguntar a los familiares y a los acompañantes del niño si recibieron las vacunas antigripal, antipertusis y antineumo 23. De acuerdo a sus indicaciones, si corresponde, hay que sugerir su administración. La vacuna antigripal debe administrarse a niños y niñas de 6 meses a 4 años, embarazadas, mujeres en el puerperio o hasta 6 meses del posparto, personal de la salud, cuidadores o acompañantes de pacientes, personas de 65 años o más, portadores de enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfisema y asma moderada y severa, obesidad severa, cardiopatías, diabetes, pacientes con VIH, inmunodeficiencias, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores. Se debe investigar los factores que determinan que una persona se niegue a vacunarse y abordar sus preocupaciones reales. Es importante recordar que se trata de una vacuna inactivada, por lo que no produce gripe. No se debe administrar la vacuna solo en los siguientes casos: los niños menores de 6 meses, las personas alérgicas al huevo, las que hayan sufrido una reacción alérgica grave posterior a la administración de una dosis de esta vacuna, las personas con síndrome de Guillain-Barré producido en las semanas posteriores a una dosis previa de la vacuna. Las embarazadas merecen una mención especial.
A pesar de que la enfermedad en este grupo no tiene una mayor incidencia de gripe estacional que la población, la combinación de las alteraciones de la inmunidad mediada por células con cambios fisiológicos que acompañan al embarazo determinan que las embarazadas con gripe sean más vulnerables a presentar complicaciones graves. Las embarazadas con condiciones médicas coexistentes tienen mayor riesgo de morbilidad grave por la gripe. Está demostrado que la vacuna antigripal inactivada, aplicada durante el embarazo, no tiene efectos nocivos. Además, genera protección indirecta en el recién nacido a través del pasaje de anticuerpos transplacentarios. Vacuna antineumocócica 23 valente. La vacuna antineumocócica 23 valente consta de una sola dosis y debe administrarse a los mayores a 2 años que presenten alguna de las siguientes patologías o condiciones clínicas: asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica, inmunodeprimidos incluido tratamiento con corticoides a altas dosis, drepanocitosis, implantes cocleares, enfermedades crónicas, cardíacas, renales, diabetes y enfermedades respiratorias, incluida el asma en niños asmáticos con tratamiento de corticoides en altas dosis, filtraciones del líquido cefalorraquídeo por malformaciones congénitas, fractura de cráneo o procedimientos neuroquirúrgicos, antecedentes de haber padecido una enfermedad neumocócica invasiva, fumadores. A los adultos de más de 65 años de edad se les administra la vacuna por única vez. No se recomienda la revacunación excepto en el caso de los pacientes asplénicos, portadores de insuficiencia renal crónica y/o con síndrome nefrótico, inmunodeprimidos, personas mayores de 65 años que recibieron la vacuna antes de esa edad. En esas situaciones excepcionales, la revacunación se debe administrar 5 años o más después de la dosis anterior y por única vez. Profilaxis contra la tos convulsa. La vacuna antipertusis acelular se debe dar a las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. Si no se vacunaron, se debe aplicar durante el puerperio. También hay que vacunar a los cuidadores y a las personas cercanas al lactante menor de 6 meses que haya pesado menos de 1.500 gramos. Hasta 4 cuidadores por niño. El personal de salud y todos los que tengan contacto con lactantes menores a 1 año deben vacunarse. La vacunación contribuye a evitar la enfermedad en los niños menores de 6 meses que pueden padecer la enfermedad en su forma más severa y con alto riesgo de mortalidad. Las contraindicaciones son anafilaxia inmediata y encefalopatía a los 7 días post-vacunación. Oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento terapéutico que tiene indicaciones precisas que deben realizarse de acuerdo a reglas preestablecidas y con los dispositivos adecuados. Está indicada cuando existe una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es un desbalance entre la necesidad de oxígeno de los tejidos y la oferta brindada. Habitualmente se evalúa midiendo la capacidad de mantener los niveles de oxígeno y/o eliminar el anhídrido carbónico de los tejidos. Existen algunas definiciones operativas que son muy útiles en la clínica. Hay que diferenciar la insuficiencia respiratoria de la insuficiencia ventilatoria. Algunas veces se usa el mismo tratamiento, pero se corresponden a diferentes situaciones clínicas. La insuficiencia ventilatoria corresponde a aquellas situaciones en donde el aparato respiratorio, incluidas las vías aéreas y la caja torácica y muscular, no permiten el adecuado intercambio gaseoso. Un ejemplo adecuado y frecuente son las enfermedades musculares y neuromusculares. La hipoxemia se define como los niveles de presión parcial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio o la saturación de hemoglobina por oxígeno menor a 95%. La hipoxemia es diferente de la hipoxia.
La hipoxia es la disminución de los niveles tisulares de oxígeno que no siempre se asocia a la hipoxemia. La presión parcial de oxígeno corresponde al oxígeno que está disuelto en la sangre arterial. La presión venosa de oxígeno es el oxígeno disuelto en la sangre venosa. La PaO2 corresponde a la presión de oxígeno a nivel alveolar. La FiO2 corresponde a la fracción inspirada de oxígeno. En el aire es de 21%. Cuando se administra oxígeno puro, la FiO2 es de 100% o FiO2 1. La PaFiO2 es la relación entre la PaO2 y la FiO2. Habitualmente es normal entre 400 y 500. Si colocamos en el numerador 100 y en el denominador la FiO2 habitual del aire, está entre 20 y 21%. Características del tórax del niño. Debemos diferenciar las características particulares del tórax del niño y sobre todo del lactante. Los niños tienen los huesos más flexibles, los músculos están menos desarrollados, las fibras musculares y el diafragma se agotan rápidamente ante el exceso de trabajo. Además, la excursión diafragmática es menos amplia. La vía aérea es de menor calibre y genera altas resistencias, sobre todo a nivel de la vía aérea alta. La nariz es el sitio que genera mayor resistencia. El pulmón tarda en culminar su desarrollo alveolar. El recién nacido y el lactante pequeño carecen de intercambio interalveolar, que caracteriza al pulmón maduro. El término hiperdinamia se vincula al esfuerzo clínico evidente del paciente. No asegura el mantenimiento de los niveles de los gases en sangre. El aumento del trabajo muscular que se evidencia por el incremento de la frecuencia respiratoria y por la presencia de tirajes no asegura el adecuado intercambio gaseoso. La hipodinamia, la disminución del trabajo muscular, aparece mucho más rápido en el lactante y en el recién nacido por el agotamiento temprano. Los grupos que tienen más riesgo de sufrir un agravamiento de la insuficiencia respiratoria y necesitar un sostén respiratorio son los niños prematuros, los niños con displasia broncopulmonar, los portadores de cardiopatías, sobre todo aquellos que presentan hiperflujo o que generan hipertensión pulmonar, los niños con enfermedades pulmonares crónicas, los niños que presentan enfermedades con compromiso de la mecánica ventilatoria. Recordemos que las vías aéreas altas presentan resistencia. En el tratamiento del niño con insuficiencia respiratoria es necesario aspirarlas, en especial la nariz, y no utilizar dispositivos que obstruyan la boca y/o la nariz. La oximetría de pulso o saturometría funciona detectando el lecho vascular arterial pulsátil interpuesto entre ondas de luz y un detector. Se basa en dos principios físicos. La luz absorbida de la hemoglobina oxigenada es diferente que la hemoglobina reducida en dos ondas de luces del oxímetro que va desde 660 a 940 nm. Lo absorbido por las dos ondas de luces tiene un componente pulsátil, el cual es el resultado del volumen fluctuante en sangre arterial entre la fuente y el detector. Es indispensable que el dispositivo esté colocado en forma adecuada y que exista una perfusión y un pulso perceptible por el equipo. La saturometría hecha de esta manera es muy confiable. Por lo general, no es necesario la evaluación mediante gasometría para conocer la oxigenación del niño. Una valoración gasométrica es necesaria cuando se quiere conocer el nivel de anhídrido carbónico en sangre. En la curva que vincula la saturación de oxígeno en ordenadas y la presión parcial de oxígeno en abscisas, la zona comprendida entre 85 y 88% indica peligro o saturación grave. La parte alta de la curva es mucho menos precisa, de manera que los valores de saturación, incluso de 95%, pueden corresponder a situaciones de riesgo potencial. En la columna, las saturaciones de 90 se corresponden a valores de PaO2 de 60,
Cuando sube a 95, la PaO2 aumenta a un valor más seguro de 80. El pulmón mecánico o pulmotor es un equipo usado hasta la década del 50. Si bien parece primitivo, salvó las vidas de muchos pacientes con patologías neuromusculares, sobre todo durante las epidemias de poliomielitis. En la actualidad disponemos de equipamientos más sencillos y confortables, como los equipos de ventilación no invasiva o VNI. Los equipos VNI nos han facilitado el tratamiento de la insuficiencia respiratoria en los niños. Inhaloterapia. La inhaloterapia o aerosolterapia es la administración al tracto respiratorio de partículas por inhalación con propósitos terapéuticos. Un aerosol es una suspensión en el aire de partículas sólidas o líquidas en fase gaseosa. La técnica es beneficiosa por su rapidez, ya que el fármaco se deposita directamente en la vía respiratoria, tiene menores efectos sistémicos, requiere dosis pequeñas y evita la barrera gastrointestinal. El movimiento de las partículas en el aerosol está regido por dos tipos de factores: los intrínsecos del aerosol y los relacionados con el paciente. Dentro de los factores intrínsecos del aerosol, el más importante es el tamaño de las partículas. El rango de las partículas disueltas van desde 0.5 a 100 micras. Esto tiene importancia desde el punto de vista terapéutico, ya que, dependiendo del tamaño de la partícula, éstas llegarán o no al sitio de acción. Las partículas de entre 20 y 100 micras se depositarán en boca y en la vía aérea superior. Entre 6 y 20 micras entre la tráquea y los grandes bronquios. Todas estas tienen mayor probabilidad de efectos sistémicos. Las partículas de entre 3 y 6 micras se depositarán en los bronquios medianos y pequeños. Las de 1 a 3 micras se depositarán en los bronquiolos terminales y alveolos. Estos dos últimos tipos de partículas se consideran ideales o masas respirables. Las partículas menores a 1 micra tienen alta probabilidad de ser exhaladas al medio ambiente. Un aerosol de buena calidad debe tener, por lo menos, 5% de partículas menores a 5 micras en su masa. Una vez que las partículas del aerosol ingresan al sistema respiratorio, se irán depositando en diferentes sitios de acuerdo a 3 mecanismos: la impactación inercial, la sedimentación y la difusión. En el caso de la impactación inercial, el depósito se produce en la vía aérea superior por los flujos altos, la turbulencia y el cambio de dirección del flujo de aire. Es por lo tanto la vía aérea superior un eficiente filtro aerodinámico de partículas, sobre todo las mayores a 5 micras. La sedimentación es el fenómeno físico por el cual las partículas de un aerosol se depositan en las paredes de la vía aérea por acción de la gravedad. Ocurre en los bronquios distales y de pequeño diámetro. La difusión es el fenómeno físico por el cual las partículas de un aerosol se depositan erráticamente en un sitio de la vía aérea. La mayoría son exhaladas con la expiración. La velocidad de ingreso es otro de los factores relacionados al aerosol. A mayor velocidad, mayor posibilidad de depósitos en las vías aéreas superiores. La inspiración rápida determinará que las partículas con mayor inercia se depositen en la vía aérea superior y la vía aérea central, por lo que se aconseja inhalaciones lentas. La inhalación rápida también causa que la mayor parte de la medicación pase a la vía digestiva. Con una inhalación lenta, el medicamento se deposita en su mayor parte en la vía aérea. Los factores relacionados con el paciente son dos: el patrón respiratorio y el calibre del árbol bronquial. La aerosolterapia es más dificultosa en lactantes y niños pequeños. En primer lugar, por la respiración predominantemente nasal. Esto determina un importante filtro a nivel de la vía aérea superior. El menor tamaño de la vía aérea determina una distribución de las partículas más centrales y menos periféricas.
El patrón respiratorio. Los niños pequeños respiran con una frecuencia mayor y con volúmenes y flujos menores que los adultos. Además, no pueden contener la respiración, por lo que tienen menos tiempo de sedimentación. Los lactantes pueden presentar hipoapnea, lo que aumenta la variabilidad entre las dosis administradas. Otro de los factores es la mayor cantidad de secreciones en la vía aérea superior, que determinan un flujo turbulento que retiene las partículas a nivel proximal. El llanto durante la administración afecta la penetración distal de las partículas. Ello se debe a la inspiración corta y rápida y a la disminución de la relación inspiración-expiración. La velocidad inspiratoria durante el llanto determina una mayor probabilidad de depósito de partículas en la vía aérea superior. Por último, en los niños pequeños y lactantes hay una mayor dificultad para una adecuada colocación de la máscara facial. La eficacia de la administración disminuye en forma significativa si la máscara facial no se acopla herméticamente a la cara. No es recomendable administrar la medicación durante el sueño del niño. Técnicas de inhaloterapia. Dentro de los métodos que tenemos para realizar medicación inhalada constamos con los nebulizadores y con los inhaladores de dosis medida. En el caso de los nebulizadores, constan con una cámara de nebulización, la cual va a ir conectada a una fuente de aire o de oxígeno que permita el flujo continuo para nebulizar la solución que vamos a colocar en la cámara, y hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Por un lado, es el flujo que vamos a utilizar para que la nebulización sea la adecuada, y esto es conectarlo a un flujo entre 6 a 8 litros por minuto y no menos de eso, porque no vamos a conseguir el tamaño de partículas adecuados, el mejor tamaño y óptimo para llegar al sitio de acción que queremos. Por otro lado, es el volumen de suero fisiológico con el que vamos a realizar la nebulización. El volumen para realizar es de 3 mililitros, porque este volumen lo que permite es escapar del espacio muerto que tiene la cámara nebulizadora, que es de 1 centímetro cúbico. Si utilizáramos solamente 2 centímetros cúbicos, tendríamos que el 50% de la medicación quedaría en espacio muerto. Y si utilizamos más de 3 centímetros cúbicos, lo que está demostrado es que lo único que se nebuliza es solvente y ya no tenemos la medicación. Por otro lado, es el tiempo de la nebulización, y que no debe ser mayor a 5 minutos, porque continuaríamos solamente nebulizando el solvente y no el fármaco, que es el que queremos que llegue a la vía aérea. Otra forma de administrar medicación inhalada es mediante los inhaladores de dosis medida. Estos son dispositivos presurizados que proporcionan una dosis exacta del medicamento. Están compuestos por un envase metálico que contiene la mezcla de los fármacos en solución o en suspensión y un propelente. Además, contienen una válvula y un orificio de salida. Esta es la colocación correcta del inhalador de dosis medida. La inhalación directa con el inhalador directamente sobre la boca del paciente es difícil, sobre todo la edad pediátrica, porque requiere la coordinación entre el disparo y la inspiración. Por eso contamos con dispositivos que mejoran la técnica mediante las inhalocámaras. Estas constan de un recipiente que lo que permite es contener y sostener la nube de aerosol hasta que ocurra la inspiración. Contienen además válvulas inspiratorias y expiratorias, y la colocación de la máscara facial que elegimos adecuada para la cara del paciente. Nuevamente, a los niños mayores de 5 a 6 años, lo ideal es que la inhalocámara cuente con pieza bucal. Son inhalocámaras adecuadas si tienen una capacidad de acuerdo al volumen corriente del paciente, que puede ir de 250 a 800 centímetros cúbicos, de 250 como en este caso. Deben de tener un largo de al menos 15 centímetros para permitir la adecuada desaceleración de las partículas, y un diámetro no mayor a 9 centímetros. Presentan una superficie lisa, sin ángulos, y están hechas con un material lavable, irrompible, no deteriorable y de bajo costo. Para su higiene, lo adecuado es desarmar la inhalocámara y lavarla con agua jabonosa, agua y jabón, y dejarla escurrir sin secar. Dispositivos generadores de aerosoles. Nebulizadores tipo jet, inhaladores de dosis medida. La técnica de inhalación: inicialmente colocamos la medicación y el suero fisiológico en el recipiente del nebulizador.
Se conecta la fuente de oxígeno y se abre el oxígeno, como habíamos dicho, a un flujo entre 6 a 8 litros por minuto, verificando la formación de niebla o nube de aerosol. Se coloca el paciente en posición sentado o semisentado y se coloca una mascarilla facial adecuada al tamaño del paciente, es decir, que cubra nariz y boca sin nebulizar los ojos. En los pacientes mayores de 5 o 6 años, lo correcto es la utilización de la pieza bucal. Bueno, para realizar correctamente la técnica de inhaloterapia, el paciente debe estar sentado, se coloca el inhalador en forma vertical, en forma de L, se agita vigorosamente durante 30 segundos para obtener una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. Se conecta el inhalador a la inhalocámara y se verifica que el tamaño de la máscara sea el adecuado a la cara del paciente. Una vez colocada, tratamos de sellar en forma hermética la máscara a la cara del paciente y se realiza la inhalación, que trataremos de coordinarla con la expiración del paciente. Una vez realizada, se cuentan 5 o 6 respiraciones del paciente o se cuenta hasta 10 segundos aproximadamente para favorecer el depósito de la medicación a nivel pulmonar. Una vez terminada la técnica, se retira y para realizar la segunda inhalación se repite el procedimiento. Se agita nuevamente y se vuelve a realizar la inhalación. Fisioterapia respiratoria. La fisioterapia, que a través de un conjunto de técnicas de tipo física, que junto con el tratamiento médico pretenden mejorar y mantener una óptima función ventilatoria y respiratoria del organismo. Según los datos estadísticos del Servicio de Fisioterapia del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, el 84% de los usuarios que son derivados para realizar fisioterapia respiratoria son menores de 24 meses, por lo cual se cree adecuado referirse a las técnicas de fisioterapia para este grupo de usuarios. Dentro de este grupo de pacientes, la bronquiolitis es la afección respiratoria pediátrica más frecuente derivada de fisioterapia. Se conoce que la bronquiolitis comienza por una afección de las vías respiratorias extratoráxicas y después de 48 a 72 horas se extiende a las vías respiratorias intratoráxicas, o sea que vamos a tener una afección de toda la vía aérea, con inflamación de la mucosa respiratoria, broncoespasmo e hipersecreción. En el niño pequeño hay dos características de la pared bronquial que determinan rápidamente un estado de obstrucción importante de la vía aérea. Por un lado tenemos el pequeño diámetro de la luz bronquial y por otro lado la mayor cantidad de glándulas mucosas y que también son de mayor tamaño que en el adulto. Entonces tenemos un pequeño diámetro de calibre bronquial que se vuelve más pequeño por la acumulación de secreciones. Y acá es donde entra en juego la fisioterapia, eliminando todas estas secreciones y permitiendo que el aire circule con mayor libertad dentro del árbol respiratorio. Al eliminar las secreciones, la hiperinsuflación pulmonar, que es una consecuencia de la obstrucción, va a disminuir y esto se va a traducir en una disminución del trabajo respiratorio del niño, lo que a su vez le va a brindar confort. Algunos de los beneficios que se evidencian luego de la fisioterapia en los pacientes es que estos se alimentan y duermen mejor, así como también va a impedir que las secreciones se estanquen y tapen los bronquios formando atelectasias. ¿Cómo se logra eliminar las secreciones de las vías respiratorias? Para eso se debe determinar en qué lugar del tracto respiratorio se encuentran las secreciones, para lo cual se debe evaluar al niño, hacer un examen físico detallado, observando la presencia de síndrome funcional respiratorio, hiperinsuflación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y observar la permeabilidad de la vía aérea, tanto de la vía aérea superior como de las vías aéreas intratoráxicas. Para esto último, necesitaremos auscultar al niño para determinar en qué generación bronquial se encuentran las secreciones y determinar el tipo de maniobras fisioterapéuticas que se utilizarán para movilizar estas secreciones. Mucha presencia de sibilancias va a indicarnos que el paciente no está apto para que se le realice fisioterapia. Se deberá eliminar el broncoespasmo para luego poder eliminar las secreciones. Por este motivo, la fisioterapia debe estar precedida de una aerosolterapia broncodilatadora y o antiinflamatoria que es necesaria por el carácter multifactorial de la obstrucción bronquial en este tipo de enfermedad.
Si el paciente presenta sonda nasogástrica o sonda orogástrica, se deberá abrir la sonda y colocarle un colector. En el caso de que evidenciemos secreciones a nivel bronquial, las cuales en la bronquiolitis generalmente se localizan en las vías aéreas medias, utilizaremos la expiración lenta prolongada como técnica principal de higiene bronquial. Es una técnica pasiva que tiene como objetivo obtener un volumen expiratorio mayor que el de una aspiración normal. Esta se lleva a cabo realizando una presión manual tóraco-abdominal lenta que se inicia al final de la expiración espontánea y continúa hasta el volumen residual. Se debe colocar al niño en decúbito dorsal sobre un plano semiduro. En el final del tiempo expiratorio espontáneo se realiza una presión manual conjunta abdominal y torácica que se continúa hasta el volumen residual. Esta presión es lenta y puede llegar a oponerse a 2 o 3 intentos inspiratorios. No se debe realizar presión durante la primera etapa de la expiración. Las manos se mueven en sentido diagonal y los pulgares deben estar aducidos al resto de los dedos. Esta maniobra busca la desinsuflación pulmonar, junto con la higiene de la periferia broncopulmonar, lo que es posible gracias a este tiempo expiratorio prolongado y a la compresión extrínseca que sufren los bronquios durante la compresión tóraco-abdominal. Esto disminuye la luz bronquial y por lo tanto el rozamiento del aire contra las secreciones bronquiales aumenta, movilizando las mismas hacia proximal debido al movimiento ciliar. La expiración lenta prolongada puede complementarse con vibraciones. Estas tienen como objetivo aumentar el batido ciliar, aunque por sí solas no movilizan secreciones. Cuando las secreciones se encuentran a nivel proximal, buscaremos que el niño tosa. Esto lo notamos al sentir las secreciones debajo de nuestras manos, o escucharlas a distancia o ocultarlas en la vía aérea proximal. Para que tosa, podemos cambiarlo de posición, lo cual generalmente provoca el reflejo de tos. En el caso de que el niño no tosa de forma espontánea, podemos estimular la tos con un bajalenguas a nivel orofaringio. O, en último caso, realizaremos aspiración de secreciones instrumentales. La higiene canalicular del niño no es completa si no va acompañada de la permeabilización de las vías respiratorias extratorácicas. Como sabemos, desde el nacimiento hasta los 4 o 5 meses de vida, la única vía ventilatoria es la vía nasal, excepto durante el llanto. Por este motivo, es de suma importancia evitar la obstrucción de la misma. Además, sabemos que las infecciones de las vías extratorácicas son el punto de partida más frecuente de las patologías de las vías aéreas intratorácicas. La desobstrucción rinofaringea retrógrada es una técnica de inspiración forzada que tiene como objetivo la higiene de las vías respiratorias extratorácicas. Pretende disminuir la obstrucción nasal, favoreciendo la expulsión de las secreciones nasofaringias. Puede estar acompañada de instilación nasal de suero fisiológico o suero salino hipertónico. Para realizar la desobstrucción rinofaringea retrógrada, vamos a aprovechar el reflejo inspiratorio que sigue a una expiración lenta prolongada o al llanto. Al final del tiempo expiratorio, la boca del niño se debe cerrar con el dorso de la mano que acaba de terminar su apoyo torácico expiratorio, elevando la mandíbula inferior, llevando así al niño a una inspiración nasal forzada. Cuando estamos frente a una obstrucción nasal importante, podemos repetir la maniobra varias veces durante la higiene bronquial. Si la vamos a realizar junto a instilación de suero fisiológico o suero hipertónico, se debe preparar el suero previamente. Durante el tiempo inspiratorio, los dedos se juntan para cerrar la boca y obligar a realizar la inspiración forzada mientras que realizamos la instilación. El aire inspirado le sirve de barrido al suero y debemos luego esperar un par de ciclos ventilatorios ejerciendo una presión en la base de la lengua por medio del pulgar.